Estamos compartiendo esta jornada de tarde. Estamos en América Digital 2020 y nuestro siguiente expositor es Santi Dharmendrial. Él nos va a acompañar hoy día en su conferencia 2020, donde nos expone que este año es un punto de inflexión para medios y datos. ¿Cómo navegar lo que está por venir? Y ahí sale la primera interrogante. La erosión en la confianza de los consumidores en torno a cómo se usan y comparten sus datos. Amplias regulaciones gubernamentales. Cambios en la forma en que algunos de los navegadores y sistemas operativos más grandes del mundo administran el consentimiento de los usuarios. Y una pandemia global que transformó la forma en que se consumen medios y productos. Es decir, este 2020 ha marcado y está dejando una huella. Retalledly está a la vanguardia de esta transformación y vamos a proporcionar un contexto muy necesario, así como un plan para lo que está por venir en lo que nos expone hoy día Santi Dharmendrial, a quien les damos la cordial bienvenida. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como decían recién, creo que no es sorpresa para nadie. 2020 fue un año, y es un año, sigue siendo, un año muy distinto a los que nos ha tocado, pero además un año transformacional. Y antes de empezar quiero agradecer a todos los que están mirando. La idea no es usar palabras clave que suenan bien, como ni Big Data, ni nada de ese estilo. Todo eso obviamente es súper importante, pero lo que quiero es tocar un poco de contexto estratégico de por qué 2020 realmente es un año, como se dice en inglés, make or break, donde las compañías tienen que adaptarse para realmente no solamente sobrevivir, sino también florecer en lo que se viene. Y la primera métrica que me parece súper interesante es en una encuesta que hizo McKinsey a miles de ejecutivos globalmente hace 2 meses nada más. El 90% de los encuestados cree que 2020 va a transformar su negocio en los próximos 5 años. Es un número muy, muy alto. Y aquí es donde comenzamos, ¿no? Esta es la realidad. Esto es lo que la mayoría de los ejecutivos sienten hoy en día que va a pasar con su negocio. Y en el título de la charla hablamos sobre un punto de inflexión. Me gusta usar esa analogía porque, no sé si todos lo saben, yo lo aprendí hace recientemente poco, venía usando el término hace mucho, no soy matemático, y hace poco aprendí que viene justamente de la matemática. Y la definición es el punto donde una curva cambia de una concavidad a otra. Pueden ver, el punto ahí del medio, esta es la hipótesis de la charla, es 2020. Veníamos en la curva verde, tenemos el punto de inflexión y ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar para adelante. Antes de seguir, me presento, mi nombre es Santi Dharmendrial, Santiago, pero uso Santi porque vivo en Estados Unidos y les cuesta mucho decir mi nombre. Soy emprendedor hace 10 años, a los 21 fundé mi primera empresa, a los 26 la vendí, después fundé y fundí una segunda empresa y hoy soy Chief Revenue Officer en Retargetly, que es la plataforma de datos de consumidores latinoamericanos líder en toda la región, con base en Miami. ¿Qué vamos a hablar al comienzo de la charla? Tendencias que se consolidaron en 2020. La palabra clave es consolidaron. Nada de lo que vamos a ver es nuevo. Son tendencias que venían ocurriendo en mayor o menor medida y que eventualmente iban a impactar nuestros negocios. Pero 2020 ha sido un gran catalizador para estos cambios. El primer cambio fuerte es la explosión en la adopción de nuevas tecnologías, nuevas entre comillas, porque de vuelta la mayoría de estas tecnologías tienen más de 10 o 15 años, y los consecuentes cambios culturales que eso ha generado. Lo primero, y para ser muy obvio, es la diferencia drástica en el entorno laboral. Hace solamente un año, el 87% de los empleados de oficina pasaba
entre 4 y 5 días a la semana de la semana hábil en la oficina. Hoy el número de empleados de oficina que trabaja desde su casa es más cercano al 92%, dependiendo del país y la región y la industria. Lo interesante de esto es no solamente el cambio drástico que esto requiere en términos de tecnologías, en términos de infraestructura. Las compañías estaban preparadas para tener 200, incluso miles de empleados en un mismo gran lugar, darle servicios, darle una VPN, darle una conexión a internet, y de repente tenemos toda esa gente en su casa, y su casa no está preparada, no tiene escritorio, entonces nos pasa como en la foto que tenemos que robarle la mesa de comedor a nuestra familia, poner el monitor, poner nuestra webcam. Todos los desafíos que esto trae para el negocio. El primero es, por ejemplo, algo que no se puede hacer más desde la casa es firmar documentos en físico. De repente tener una impresora en la casa es un gran lujo. La mayoría de la gente no lo tiene, nunca lo tuvo, no lo necesitaba. Y firmar, escanear, todo el proceso que eso requiere, hizo que compañías como DocuSign, por ejemplo, que existe hace 17 años, una compañía de 2003, de ninguna medida nueva, este año tuvo una explosión espectacular en su negocio, tanto que hoy por hoy DocuSign, que es una compañía que hace software para firmar virtualmente, reemplazó a United Airlines en el Nasdaq 100, para que tengan una idea de la magnitud del cambio. DocuSign, así como otras tecnologías que de repente compañías han tenido que adoptar masivamente, y no solamente compañías, sino también personas. Y el caso más claro, y todos los que tienen hijos lo han visto esto, es de repente tenemos a los niños yendo a la escuela o al kindergarten o a cualquier tipo de educación desde la computadora, con todo lo que eso significa. No solamente, digamos, para las maestras que tienen que transicionar a entender este nuevo medio y cómo mantener a los niños motivados, sino también para los padres que tienen a los niños en la casa a la misma vez que tienen que trabajar, y para los mismos niños, muchos de los cuales han pasado casi 2 trimestres, casi 6 meses del año viviendo a través de una computadora y viendo a sus amigos a través de una computadora. Este es el tipo de cambios drásticos que hacen que la hipótesis de la charla sea cierta, que lo que está pasando en 2020 está aquí para realmente cambiar los próximos años que se vienen. ¿Y qué es lo principal que está pasando? Un círculo virtuoso donde adoptar más tecnología a su vez genera más cambio cultural, y ese cambio cultural genera más adopción de tecnología, y es algo que cada vez va más rápido. ¿Qué fue 2020 en este ciclo? El gran catalizador, el gran empujón que hace que esto acelere todavía más. Y ahí es donde empiezan a surgir palabras nuevas, incluso en el vocabulario, como Zumple. ¿Quién no ha participado de uno de estos hace poco? Para la mayoría de ustedes, seguramente, la experiencia del Zumple es una experiencia rara, es una experiencia distinta, pero es una experiencia también que hoy estamos muchísimo más acostumbrados que hace tan solo 6 meses. ¿A quién se le hubiera ocurrido hacer un cumpleaños a través de Zoom o Google Meet o Teams hace tan solo 6 o 7 meses? Este cambio es un cambio que está aquí también para quedarse. El segundo gran shift que vemos nosotros es la transformación en los modelos de negocios de las compañías, en la manera de acercarse a sus clientes. Y la primera métrica que les muestro es Mercado Libre, que es el líder de e-commerce en América Latina y por mucho. Este año ha tenido, obviamente, uno de los mejores años de su historia, el mejor año de su historia en términos de mercadería vendida, tanto que Q2 de 2020 fue 50% más que Q2 de 2019. Si bien Mercado Libre es una compañía que crece muy fuerte, crecimiento de 50% año contra año es no visto.
Y lo más interesante es que muchísimos de estos compradores son compradores que nunca antes habían comprado en digital. Un segundo dato que cuento alrededor de esto es 13 millones de personas que tenían tarjetas de crédito Visa antes de la pandemia compraron durante la pandemia por primera vez en una tienda online en su vida. Estamos hablando de 13 millones de personas que de repente tuvieron su primera experiencia con el e-commerce en la región, en Latinoamérica, en 2020. Y esto era hasta abril nada más. Esta tendencia sigue creciendo. Pero lo más interesante de esta métrica, creo yo, no es lo bien que le está haciendo a Mercado Libre, sino que detrás de estos 5.000 millones de dólares vendidos en mercadería en Q2 de 2020, hay muchísimas compañías que son las que realmente venden los productos. Mercado Libre al final es un marketplace que no tiene productos propios. Entonces ahí tenemos un cambio drástico en el volumen de mercadería que han tenido que manejar distintas compañías en el medio de todo este desconcierto cultural y laboral. De repente, muchas compañías que antes no vendían online tienen que empezar a vender online. Muchas compañías que vendían un poco online, de repente venden el 100% online. Y este cambio es un cambio que también creo está para quedarse en las compañías que hoy vieron las eficiencias del modelo de e-commerce y que en algunos casos generaron sus primeras relaciones directas con sus clientes, bypassando los retailers y bypassando los distintos intermediarios del mundo del retail. Pasamos a un segundo ejemplo que me parece súper interesante. No sé cuántos conocen el modelo de pricing de las aerolíneas. Como consumidores me imagino que la mayoría. Pero las aerolíneas tenían un modelo de pricing básicamente dinámico, donde han venido diseñando hace más de 30 años distintos algoritmos y sistemas de computacionales que lo que hacen es analizar la demanda en tiempo real para los distintos tickets, para los distintos asientos y ajustar los precios en base a esa demanda. La cosa más básica que hacían, para que se entienda, es cuando la demanda bajaba, los precios bajaban. Y esa baja de precios a su vez generaba un aumento en la demanda que hacía aumentar los precios. ¿Qué pasó? En 2020 las computadoras empezaron a bajar el precio y la demanda no subía. Entonces seguían bajando el precio y seguían bajando el precio y seguían bajando el precio, tanto que estaban regalando prácticamente los tickets y que las aerolíneas tuvieron que recurrir a apagar las computadoras y pasar a un modelo de pricing totalmente distinto. Las realidades que antes existían en 2020 ya no son más realidades. Y las verdades, los aprendizajes que veníamos trayendo de hace 30 años, como el caso de las aerolíneas, de repente no aplican más. ¿Qué hacemos entonces si los datos no son confiables? Un cambio también drástico es al mundo del retail offline. Asociado a lo primero que veíamos, el aumento de las ventas de e-commerce, vemos caer drásticamente las ventas del retail offline. Tanto que hoy esto, que es un shopping center vacío, ya no es más algo raro, es algo cada vez más común. Y de repente tenemos cientos de miles de metros cuadrados de real estate en ubicaciones premium sin uso. Entonces, ¿qué pasa? Creo que en una de las mejores ironías del mundo aparece Amazon y empieza a alquilar o directamente comprar estas propiedades que ellos mismos ayudaron a que desaparezcan para convertirlo en fulfillment centers, para hacer su delivery desde ahí. Este tipo de cambio drástico y de pensamiento lateral, como el que está aplicando Amazon, es el tipo de pensamiento que todos debiéramos comenzar a aplicar de 2021 hacia adelante. El próximo es a la industria del entretenimiento. No solamente aumentó muchísimo el consumo de medios en esta pandemia, sino también la diversidad.
el tipo de canales y el tipo de lugares de donde sale ese entretenimiento. Todos conocemos los servicios pagos tradicionales, algunos de estos son nuevos de este año, como Disney Plus o HBO Max, pero Netflix existe hace mucho, hace más de 20 años, Prime Video también, TV Plus, Apple TV Plus hace relativamente poco. Lo interesante, creo, para las compañías y la oportunidad está en un segundo tipo de servicio de entretenimiento digital que surgió muy fuerte en 2020, que es los servicios ad-supported, donde el ingreso que genera el medio no es a partir de un fee que consigue directamente desde los usuarios, sino a partir de la publicidad que muestra a los usuarios como en el modelo tradicional de televisión. Todo esto, y esta es una palabra que van a ver cada vez más, lo englobamos en lo que llamamos Connected TV, que es una manera de hacer televisión y de consumir video audiovisual drásticamente distinta a la anterior, porque podemos personalizar absolutamente todo en la experiencia del usuario. Ya no es más una experiencia de uno a muchos, sino de uno a uno, donde podemos entregar publicidad personalizada usuario por usuario en un formato semi-tradicional como es la TV. Esto es una oportunidad espectacular para los primeros que la aprovechen, y después voy a tocar un poco más sobre cómo esto lo pueden usar para reconvertir su negocio y para acercarse más a sus usuarios. Creo que una foto que me gusta es una foto que se usa normalmente para otra cosa, que es la diferencia entre igualdad y equidad, ¿no? Igualdad siempre se habla de todos empezar desde el mismo lugar, y equidad es el contrario, ¿no? Ponernos a todos al mismo nivel. Y lo que pasó en 2020 es justamente eso. Quizás no todos lo notaron, pero algo que pasó es que gracias a las distintas tecnologías y las restricciones a cosas, a maneras de hacer negocios que venían funcionando muy bien anteriormente, de repente incluso la compañía más chica es un competidor. ¿De qué sirve la gran estructura de ventas, la gran estructura de marketing, donde ponen carteles en las mejores ubicaciones, donde tienen 250 vendedores en todas las regiones de cada uno de los países, cuando de repente esos vendedores están limitados a hacer sus reuniones virtualmente, igual que cualquier otro? Nosotros somos una startup, por ejemplo, somos una compañía bastante grande ya para nuestra industria y bastante grande para Latinoamérica, pero seguimos pensando como una startup. Y algo muy interesante es que de repente reuniones o conexiones con usuarios que antes eran prohibitivas porque había que hacer un viaje o había que sponsorar una conferencia o había que hacer algo, llevar a alguien a comer o a cenar o lo que sea, todo eso para lo que se usan los expense accounts, de repente ya no es más necesario. Y podemos hacer una reunión en vez de aquí a 2 meses cuando viajemos, de aquí a una semana, con cualquiera. Y la hacemos vía Zoom. Y esa reunión dura 30 minutos, 45, una hora, en vez de tomarnos todo el día. De repente estamos todos al mismo nivel y eso pone un gran riesgo para las grandes compañías que no sepan aprovechar esta diferenciación. Y el último punto que quiero tocar hoy es algo que está pasando cada vez más y que creo que en 2020 está muy a flor de piel, que es los usuarios están muy, muy al tanto de su privacidad. Y cuando hablamos del mundo digital, quizás uno de los grandes desafíos es cómo hacemos para adoptar tecnologías, tanto como marcas con nuestros consumidores, como internamente, que respeten la privacidad de los usuarios y de los consumidores, pero también que generen una diferenciación para nuestro negocio. Nos cuesta, creo, como personas, no pensar cuando vemos, ¿no?, la webcam y cuando vemos todas las distintas cosas que de repente invaden nuestro día a día, no ir en nuestra imaginación a un mundo distópico, a lo Black Mirror, donde la privacidad no existe más.
De repente estamos convencidos de que nuestro teléfono nos escucha, que la webcam nos mira y que el mundo quiere saber todo sobre nosotros. Y esto es algo que incluso el consumidor menos avanzado en términos digitales hoy por hoy lo piensa. Es algo muy a flor de piel, como decía al comienzo. Y los gobiernos escucharon esto. Y hace poco, y este año, entró en vigor una de las primeras leyes fuertes en América Latina alrededor de privacidad, que es la ley LGPD, Ley Geral de Datos Pessoais de Brasil, que toma los principios de distintas leyes europeas y americanas para poner en un lugar muy fuerte la privacidad de los usuarios y poner reglas muy estringentes para las marcas que lo violen. De repente es imperativo para nosotros como marcas, para nosotros como profesionales del mundo digital, tener esto en cuenta y tampoco sobre hacerlo, pero hacer todo nuestro manejo de la privacidad de manera realmente profesional. Y hay compañías que también, obviamente, lo vieron esto, lo vieron con tiempo y están usándolo hoy como un gran diferenciador en su marketing, en su estrategia de producto. Un gran ejemplo creo es Apple, que ayer anunció el iPhone 12 y parte de la comunicación del iPhone 12 es alrededor de justamente este tema de la privacidad. Les muestro un clip muy cortito sobre una de las publicidades que sacaron al respecto. Esto es un solo anuncio de una serie de anuncios que hicieron y una serie de anuncios incluso en vía pública y en online, por supuesto, alrededor del tema de privacidad. Y lo están acompañando con distintas iniciativas a nivel producto. Esto, quizás no todas las compañías realmente esto lo tienen en cuenta, pero muchas de las estrategias que hoy hacen a partir de Big Data y a partir de entender al consumidor son permitidas, son posibles gracias a el acceso que dan estas compañías como Apple o Google a datos de los consumidores. Esto es algo que cada vez va a ser más difícil. Y dos grandes anuncios alrededor de esto que ocurrieron este mismo año, de vuelta, para mostrarles lo importante que va a ser 2020 en términos de digital, es, por un lado, la restricción que anunció Google en el navegador Chrome para que no podamos usar las famosas cookies. Todos habrán escuchado que es una cookie, para poder traquear y seguir a los usuarios a través de Internet. Esto es un cambio drástico, un cambio realmente muy fuerte para la industria de digital, algo en lo que nosotros en Retability estamos trabajando mucho, pero que yo, si fuera, digamos, ustedes profesionales del marketing o de digital o de cualquier expertise relacionado al tema de datos, exploraría a fondo para entender cuál es el impacto que esto tiene sobre su negocio. Para que tengan una idea, en algunos casos, la estimación para, si ustedes son un publisher, son un medio que publica contenidos digitalmente, estamos hablando de una pérdida de entre el 50 y el 56% en sus ingresos publicitarios. Drástico. Si tienen una compañía que depende de cualquier manera de performance marketing, si hacen retargeting, si hacen cualquier tipo de publicidad donde quieran medir la efectividad de esa publicidad en digital, todo eso sin las cookies y sin un reemplazo para eso, que nosotros por suerte estamos trabajando en eso, y de hecho ya lo tenemos muy avanzado y lanzado en el mercado. Sin eso no lo van a poder hacer más. Entonces creo que es muy importante, si se llevan algo, que investiguen más sobre ese tema. Y lo segundo es algo muy parecido,
que anunció Apple dentro de su sistema operativo iOS, que es la restricción que ponen a exactamente lo mismo, pero en el mundo de los celulares. Entonces, dos grandes anuncios en 2020 alrededor del acceso a los datos de los consumidores y que muchos han dicho podría ser el fin del data-driven marketing. Nosotros no lo creemos y de hecho tenemos herramientas que permiten que esto no ocurra y estamos trabajando con muchas marcas ya con esta premisa, pero es realmente un cambio sísmico, un cambio que las compañías que no se sepan adaptar la van a pasar muy mal. Entonces, aquí viene la última parte de la charla, que es ¿qué puedo hacer para mantenerme relevante? Y ahí volvemos un segundo al comienzo. 90% de los ejecutivos están de acuerdo en que 2020 va a transformar su negocio en los próximos 5 años. Ahora la pregunta es, ¿lo va a transformar para bien o para mal? Les conté al principio el tema del punto de inflexión. Viene la curva, llega a un punto de inflexión y en ese momento cambia la concavidad de esa curva. En el ejemplo anterior les mostré yendo para abajo, pero esa no es el único punto de inflexión posible. De hecho, el más común es que sea un cambio positivo, digamos, un cambio de aceleración en la curva en este caso. Ahora, ¿qué necesitan desarrollar? ¿Qué necesitan tener como compañías para lograr este impacto positivo de 2020 en sus negocios? Y acá viene la parte interesante. Esa misma encuesta que nos dijo que 90% pensaba que iba a ser transformacional, el 21% de todos los ejecutivos dicen que tienen las herramientas y los conocimientos para navegar esa incertidumbre. Así que tenemos una diferencia abismal entre lo percibido y lo que realmente podemos hacer al respecto. ¿Cómo desarrollamos estas aptitudes, estas herramientas, estos conocimientos para navegar la incertidumbre que sigue? Creo que lo primero y lo más importante para que se lleven es que tienen que generar flexibilidad. Y esto está muy atado a la cultura. Las compañías que peor la pasaron en 2020 son las compañías con una cultura rígida, con procesos rígidos, con maneras de hacer las cosas predateadas, que ya hoy son viejas, donde el proceso de aprobación de determinado contrato, si no se hacía por papel, no se hacía. Entonces, adopción de nuevas tecnologías, flexibilidad cultural en sus procesos, en su manera de hacer negocios es clave para poder navegar lo que se viene. Las organizaciones que van a sobrevivir y aprovechar este cambio son las que puedan adaptarse rápidamente. Es importante que si salen con una idea de esta charla hoy, es que deben aceptar que las reglas de juego cambiaron y que todavía no sabemos cuáles son las nuevas. Se van formando todos los días. Lo segundo es el desarrollo de capacidades in-house. Hoy van a hablar en otras charlas mucho sobre el tema de Big Data y de inteligencia artificial, de todas estas cosas súper avanzadas que existen en el mundo. Creo, habiendo trabajado con más de 500 compañías en la región, con nuestra empresa como clientes, que las compañías que mejor pueden aprovechar estos momentos son las compañías que invirtieron en generar estas capacidades dentro de su propio equipo, para que cuando los necesiten sean ustedes mismos los que puedan leer las señales, los que puedan acceder a los datos, los que puedan analizar los datos, salir con un plan de acción y ejecutar sobre ese plan de acción nuevo. Todos debieran convertirse lo más posible en una startup. Debieran hacerse más innovadores, más transformacionales y más savvy in-house, tener más estas aptitudes in-house. El tercer consejo es que va a ser muy importante en el tiempo que se viene encontrar el balance entre el corto y el largo plazo. Va a ser muy difícil planificar a largo plazo. Va a ser un poco más fácil planificar para el corto plazo.
Pero como todos sabemos, no podemos hacer bien una sin hacer la otra. Si entendemos que las reglas cambiaron y no van a volver atrás tal como estaban, surge una dicotomía. Priorizamos el corto plazo y nos aseguramos la supervivencia, o construimos una fundación que nos va a permitir post-crisis aprovechar las oportunidades que van a existir. Y yo creo que es una falsa dicotomía. Muchos de ustedes se lo deben estar preguntando. ¿Qué hago? ¿Empujo a mi equipo ahora para conseguir resultados en el corto plazo, los cuales necesito para poder seguir pagando sus salarios y todo lo demás? ¿O pienso en el largo plazo? Y van a tener que hacer las dos. No pueden hacer ni una sola ni la otra sola. El cuarto tip, muy relacionado a lo que hacemos nosotros, pero creo que realmente transformacional, y he visto el efecto en muchas compañías, es que conviertan su cultura no solamente para ser más flexible, sino también para que puedan tomar decisiones informadas a partir de datos. Muchas compañías hablan y les gusta decir que son data driven y que tienen esto y que tienen lo otro, pero cuando uno mira la realidad de cómo se toman las decisiones, sigue siendo a la vieja escuela la intuición de cada uno. Muy importante que generen las aptitudes y la cultura interna de tomar decisiones informadas a partir de datos. Les cuento un ejemplo, por ejemplo, de un cliente. Caso YPF. YPF es en Argentina, para quienes no la conocen, la compañía de energía número 1 y una de las más grandes del Cono Sur. Cientos y miles de estaciones de servicio, una red de generación de petróleo, de extracción y de distribución enorme. Y como todas las compañías de retail de su rubro, se vio con una dificultad dificilísima. Dificilísima. ¿Cuál es? De repente, andar en auto en Argentina era casi ilegal. No había más autos en la calle. Y eso, al igual que las aerolíneas, hace muy difícil, porque normalmente los modelos, por ejemplo, para hacer el abastecimiento de las estaciones de servicio, están en base a data histórica. ¿Qué pasa cuando la data histórica no sirve, no es más confiable? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos cuando tomamos decisiones con datos de hace más de un año y cuando de repente esa información no es más valorable? Para sus clientes, como decía, de repente era ilegal y el consumo de combustible bajó dramáticamente. Pero a medida que volvió el consumo, surge un nuevo problema, un segundo problema, que es los modelos de datos, como decía, para abastecer sus estaciones ya no servían. En conjunto desarrollamos reportes, en conjunto con Retarget y YPF, desarrollamos reportes usando datos anónimos de geolocalización a partir de distintas aplicaciones que recolectan estos datos para reinventar el modelo de abastecimiento y estimar la demanda en base a actualizaciones casi en tiempo real con una actualización de menos de un día. ¿Qué hicimos básicamente? Miramos todos los lugares donde tenía una estación de servicio, cómo era la movilidad de la gente que vivía en estas estaciones de servicio o en otras dentro de esa zona, y donde veíamos un incremento en esa movilidad, donde ellos veían en realidad, nosotros solamente ayudamos con los datos, donde ellos veían un incremento en la movilidad, mandaban combustible adicional, y esto demostró ser una de las herramientas más fuertes que tuvieron en el momento de recuperación de la pandemia para realmente estimar y entender dónde tenían que enviar ese combustible. Y los dejo con un último gráfico, que es, si bien nos gusta siempre pensar, ¿no?, en cómo esta crisis es única, y la realidad es que hay crisis, hay paralelismos históricos, y cuando vemos todas las crisis, en este caso la crisis de 2008, y comparamos las compañías más innovadoras, y cómo hicimos esto con lo que hizo McKinsey fue agarrar los que están en la lista de innovadores en el Fortune 50 globalmente, y comparar la performance del negocio de esos 50 comparado con 450 pares del S&P 500, del índice S&P 500. Lo interesante es que no solamente durante la pandemia
las compañías que fueron innovadoras superaron en 10% a sus competidores, sino también que en los años posteriores a la crisis expandieron esa diferencia en un 30%. Creo que la pregunta que todos se van a hacer eventualmente es, ¿dónde quiero estar yo? ¿Ser parte de la línea azul o ser parte de la línea negra? Y con eso me quedo sin tiempo y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Santi, pero hay un par de preguntas. Con la pregunta general que se hizo al comienzo, ¿cómo navegar lo que está por venir? Tú has abierto un abanico muy amplio, muy grande, en, en que va a ser importante que o nos adaptamos al cambio o no nos adaptamos. Tú hablabas de la dicotomía entre el balance a lo corto y a largo plazo, pero tú también decías que las dos formas son las que deben hacerse de una u otra manera. ¿Qué le decimos hoy al nuevo emprendedor? ¿Que se debe reinventar? ¿Que se debe adaptar? Creo que el beneficio que tienen los emprendedores, digamos, a diferencia de las grandes corporaciones, es que están acostumbradas, ¿no?, a pensar en su negocio justamente de esta manera, que es en cualquier momento puede surgir un competidor que venga y me saque lo que estaba acostumbrado. Me parece que es importante no solamente reforzar eso y que entendamos que esto no es una opción. O sea, no es que nosotros tenemos que decidir si nos adaptamos o no, sino que el mercado nos está obligando y que es nuestra responsabilidad como emprendedores y como empresarios a aceptar esa realidad del mercado y encontrar, digamos, nuestra mejor adaptación a eso. Preguntabas entre reinventarse o adaptarse. Y creo que hay muchas de las cosas, digamos, del negocio que van a seguir siendo realidad, ¿no? Tratar bien a tus empleados va a seguir siendo bueno siempre. Tratar bien a tus clientes, tratar bien a tus proveedores va a ser bueno siempre. Ahora, el tema, creo, en el largo plazo es no reinventarse, no romper, no empezar de cero, sino entender cómo nuestro negocio agrega valor a los consumidores en esta nueva realidad. Creo que es acercándonos más al consumidor, entendiendo exactamente qué es lo que necesita nuestro consumidor o nuestro cliente, dependiendo del tipo de negocio, y adaptándonos a eso, a lo que él necesita en este momento. Ahora, yo decía, una de las cosas más importantes para mí es el cambio cultural interno. ¿Por qué? Para nosotros poder leer lo que quiere el consumidor y adaptar nuestra oferta, lo que necesitamos es tener procesos mucho más rápidos. Muchas compañías tienen este problema que tardan meses o a veces años en lanzar productos, por ejemplo. Las compañías de Consumer Packaged Goods, por ejemplo, las CPG, vienen sufriendo algo que ellos saben que tienen que hacer hace muchos años, que es acercarse al consumidor, hacer canales de venta directa, y lo vienen posponiendo, porque la realidad es que su negocio anda bien y no lo necesitaban, y yo qué sé. ¿Y qué pasó? En Estados Unidos, en Europa, en algunos países de Latinoamérica, salieron competidores, lo que le dicen D2C, Direct to Consumer, que disrompieron completamente su negocio. En algunos casos lo terminaron comprando, pero en algunos casos perdieron market share, como el caso de Gillette, por ejemplo, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Mira, hablamos de los cookies, ¿ya? ¿Qué es lo que estaba moviendo todo el mercado? Y hay una pregunta que nos llegó. Dice, si nos van más los cookies, ¿qué viene? Es una pregunta, es una buena pregunta. Buena pregunta, ¿cierto? Te comento lo que estamos haciendo nosotros, porque hay muchas soluciones, creo, potenciales en el mercado. Las cookies básicamente son un pedacito de información que se pone en el navegador de un usuario para poder seguir a ese usuario cuando pasa de una página web a la otra. Y es lo que permite, por ejemplo, que cuando uno ingresa a Mercado Libre a buscar un producto y después entra a, no sé, La Tercera o a cualquier sitio web de un publisher, le aparezca un anuncio de ese producto que acaba de ver, el famoso retargeting, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso? Nosotros creemos que a partir de la generación de un ecosistema basado en confianza, en la confianza entre la marca, el medio y el usuario, a partir de una tecnología que nosotros creamos que se llama IDX o IDX.
y es un reemplazo, una alternativa muchísimo más segura que pone la privacidad del usuario al frente y que permite todos los mismos casos de uso que las cookies, incluso mejor porque está basado en información mucho más confiable en un mundo post-cookie, como le decimos justamente, ¿no? Después de que desaparezcan las cookies. Esa es una de las soluciones. La realidad es que hay otras. Yo creo que la nuestra es la mejor, porque obviamente la hicimos nosotros, pero hay muchas, así que ahí los invito a que lean un poco sobre el tema. Si buscan en Google hay muchísimo. Si no, pueden entrar a nuestra página web y ahí tenemos también información. Muy bien, Santi, un gusto haber estado contigo hoy día compartiendo esta experiencia de los cambios que se están produciendo. Y en nombre del Quinto Congreso Latinoamericano de Tecnología y Negocios, América Digital 2020, te agradecemos tu participación en este día. Muchas gracias a ti también y a todos los que participaron.